Una risa en un tribunal puede ser el sonido de una victoria o el preludio de una caída estrepitosa. En esta historia, una mujer a punto de perderlo todo guarda un último secreto, un documento capaz de cambiar el destino de todos. ¿Qué harías si la prueba final de una traición fuera también la llave de tu liberación? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchas. La amante se rió cuando la llamaron segunda opción hasta que la esposa sacó el documento final. El aroma a café frío y ansiedad impregnaba el aire del Tribunal de Buenos Aires. Isabela Rojas de Castillo ajustó su abrigo negro sobre la barriga de 8 meses, sintiendo las pataditas inquietas de su hijo, como si él también percibiera la tensión que flotaba en aquella sala. Sus dedos temblorosos acariciaron el sobre de papel, madera que descansaba en su regazo, el documento que cambiaría todo. A pocos metros de distancia, el eco de una risa cristalina y despiadada cortó el murmullo de los asistentes. Valeria Montes, 27 años, piernas infinitas enfundadas en un vestido rojo que gritaba triunfo. Se acomodó en su asiento como una reina en su trono. Su melena castaña caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, y cada movimiento parecía calculado para recordarle a Isabela todo lo que había perdido. «Cariño, ¿estás nerviosa?», murmuró Valeria a Mateo, lo suficientemente alto para que Isabela pudiera escuchar. Su voz tenía esa dulzura venenosa que solo las mujeres saben perfeccionar. «Tranquilo, esto será rápido». Mateo Castillo, 39 años, cabello entrecano perfectamente peinado y traje de $4,000, apretó la mano de su amante con la seguridad de quien cree tener todas las cartas ganadoras. Había sido su mundo durante 12 años de matrimonio. El hombre que susurraba «te amo» cada mañana, que prometió cuidarla en las buenas y en las malas. Ahora la miraba como si fuera un estorbo, un capítulo cerrado de su historia. Isabela respiró hondo. El bebé se movió como dándole fuerzas. Recordó las noches en vela cuando encontró el primer recibo de hotel. Las llamadas telefónicas que Mateo cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Los perfumes extraños que se adherían a sus camisas como marcas territoriales. Isabela, querida, la voz de su abogada, Laura Vargas, la sacó de sus pensamientos. «¿Estás lista?», asintió sin apartar la vista de Valeria, quien en ese momento giraba hacia atrás para saludar a alguien con un gesto teatral de su mano cargada de anillos que jamás podría costear con su salario de asesora de imagen. «Dios mío, Valeria», gritó una voz desde el fondo de la sala, «¿no te da vergüenza ser la segunda opción?». El comentario provocó un murmullo incómodo entre los presentes. Isabela sintió que el aire se espesaba esperando la reacción. Pero Valeria no. Se inmutó. Al contrario, se puso de pie con elegancia felina, giró hacia la persona que había gritado y soltó una carcajada que resonó por toda la sala como el tintineo de cristal roto. «Segunda», gritó echando la cabeza hacia atrás con una sonrisa deslumbrante. «Querida, yo no soy la segunda opción, soy la versión actualizada». El silencio que siguió fue tan denso que Isabela pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Vio cómo Mateo sonreía con orgullo, cómo algunos asistentes intercambiaban miradas incómodas, cómo los periodistas tomaban notas frenéticamente. Valeria volvió a sentarse, cruzando las piernas con la satisfacción de quien acaba de asestar un golpe perfecto. Sus ojos brillaban de malicia cuando se encontraron con los de Isabela por un segundo eterno. «Pobre mujer», susurró Valeria a Mateo, pero lo suficientemente alto para que Isabela la escuchara.
tan desgastada. Mírala. ¿Cómo pudiste estar con eso durante tantos años? Isabela sintió el calor subir por su cuello, las lágrimas que amenazaban con traicionar su compostura, pero no dijo nada, no gritó, no se levantó, solo acarició suavemente su barriga y apretó el sobre de papel madera contra su pecho. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. Isabela sintió las piernas temblorosas, pero se mantuvo erguida. El magistrado, un hombre de 60 años con mirada severa, tomó asiento y comenzó a revisar los documentos. Señorías, damas y caballeros, procederemos con el caso de divorcio entre don Mateo Castillo y doña Isabela Rojas de Castillo. Isabela cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su mirada había cambiado. Ya no era la mujer humillada que había entrado al tribunal. Era la mujer que había pasado meses preparándose para este momento, la que había guardado silencio mientras recopilaba cada prueba, cada detalle, cada cláusula que Mateo había firmado años atrás sin leer. Valeria le dirigió una última sonrisa burlona, segura de su victoria. Isabela le devolvió una mirada serena y acarició una vez más el sobre que tenía en sus manos. El juego apenas comenzaba. ¿Será que Isabela tiene realmente un as bajo la manga? ¿O Valeria saldrá triunfante después de humillarla públicamente? ¿Qué secretos esconde ese sobre de papel madera que Isabela aprieta contra su pecho? El abogado de Mateo, un hombre corpulento con gafas doradas que reflejaban su arrogancia, se levantó con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Mientras organizaba sus documentos, Isabela no pudo evitar recordar la noche en que todo comenzó a desmoronarse. Había sido un martes de octubre, hacía 8 meses. Mateo llegó tarde a casa, como había venido haciendo durante semanas. Isabela estaba en la cocina de su mansión en Nordelta, preparando la cena que se enfriaría una vez más. El olor a cordero asado se mezclaba con el perfume floral que impregnaba la chaqueta de su marido. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó como todas las noches, fingiendo no notar el aroma extraño. «Reuniones, ya sabes», respondió él, evitando su mirada. «El proyecto de Córdoba nos tiene agotados». Pero Isabela sí sabía. Sabía que Córdoba era una excusa, que las reuniones se habían convertido en cenas íntimas, que los proyectos inmobiliarios ahora incluían sesiones fotográficas con una asesora de imagen que cobraba más que un arquitecto senior. «Mamá, ¿por qué papá ya no cena con nosotros?», había preguntado Lucía, su hija de 6 años, la noche en que Isabela descubrió la primera factura del Hotel Alvear Palace en Rosario, una habitación doble para una reunión de trabajo que duró todo el fin de semana. En el tribunal, la voz del licenciado Jiménez, defensor de Mateo, la devolvió al presente. «Señoría, mi cliente ha sido un esposo ejemplar durante 12 años. Si el matrimonio se deterioró, fue por la incapacidad de la demandante para adaptarse a las exigencias de un hombre exitoso». Isabela sintió la bilis subir por su garganta. Valeria se removió en su asiento, irradiando satisfacción. Incluso tuvo el descaro de asentir como si aquellas palabras fueran verdades irrefutables. «Un hombre de la posición social de don Mateo», continuó el abogado, «necesita una compañera que comprenda sus responsabilidades, alguien que pueda acompañarlo en eventos sociales sin limitaciones». La palabra limitaciones flotó en el aire como una bofetada. Isabela sabía exactamente a qué se refería. A los kilos que había ganado después del embarazo de Lucía, a las noches en que prefería quedarse en casa leyendo en lugar de asistir a cócteles interminables, a su negativa a someterse a las cirugías estéticas que Mateo había comenzado a sugerir con creciente insistencia. «La señorita Valeria Montes». El abogado hizo una pausa teatral y señaló a la joven, quien sonrió con falsa modestia. «Representa el futuro.
Una mujer moderna, independiente, que comprende las necesidades de un empresario del siglo XXI. Valeria se puso de pie cuando la mencionaron, haciendo una pequeña reverencia que arrancó murmullos de desaprobación entre los asistentes. Su vestido rojo se ajustaba perfectamente a su figura, cada curva calculada para demostrar lo que Isabella ya no era: joven, disponible, sin las marcas del tiempo y la maternidad. «Señoría», continuó Jiménez, «mi cliente no busca destruir a su exesposa, sino construir un futuro con quien realmente lo comprende». Isabella cerró los ojos y recordó la última conversación que había tenido con Mateo antes de que él se marchara. Definitivamente, fue en enero, cuando ella acababa de confirmar su segundo embarazo. ¿En serio? ¿Ahora? Había sido su reacción cuando ella le mostró la prueba de embarazo. «Isabella, tengo 39 años. Ya pasé por esto con Lucía. No estoy preparado para volver a empezar. Pero es nuestro hijo», había susurrado ella, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es tu hijo», respondió él fríamente. «Yo ya tengo una vida que construir». Esa noche Mateo empacó sus maletas. 2 días después, las fotos de él y Valeria en un restaurante de lujo aparecieron en la prensa rosa. Ella lucía radiante, con la mano posada sobre el brazo de él, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. En el tribunal, Laura Vargas, la abogada de Isabella, tomaba notas mientras Jiménez continuaba con su alegato. Isabella sabía que su defensora estaba esperando el momento perfecto para contraatacar, pero por ahora debía soportar cada palabra venenosa. «Mi cliente», Herrera señaló a Mateo, «está dispuesto a ser generoso en el acuerdo. Propone una pensión alimenticia digna para el menor que está por nacer y visitas regulares. Todo lo que pide a cambio es su libertad para rehacer su vida». Mateo asintió solemnemente, como si estuviera haciendo un gran sacrificio. Valeria le apretó la mano y le dedicó una mirada llena de admiración fingida. Isabella acarició su barriga. Su hijo se movió, como si sintiera la tensión de su madre. En su bolso, junto al sobre de papel madera, tenía una carpeta con más de 100 páginas, extractos bancarios, facturas de hoteles, mensajes de texto, fotografías de eventos sociales donde Valeria aparecía oficialmente como empleada, pero actuaba como pareja. «Valeria ha demostrado ser no solo la compañera sentimental ideal», continuó Jiménez, «sino una colaboradora profesional invaluable. Sus consejos de imagen han sido fundamentales para el crecimiento de la empresa». Isabella casi soltó una carcajada amarga. Los consejos de imagen habían costado a la empresa más de $50,000 en 6 meses. Sesiones fotográficas, vestuario, viajes a ferias internacionales, donde Valeria aparecía como representante comercial sin tener ni título universitario ni experiencia previa. Cuando el abogado terminó su alegato, el silencio se apoderó de la sala. Mateo y Valeria se miraron con la satisfacción de quienes creen haber sellado su victoria. Isabella respiró hondo y miró a Laura, quien le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Era el momento de comenzar a devolver cada humillación. Laura Vargas se levantó con la elegancia de una esgrimista preparándose para el primer ataque. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol del tribunal mientras caminaba hacia el centro de la sala, cargando una carpeta que parecía pesar más de lo normal. «Señoría», comenzó con voz firme, «antes de proceder con nuestros alegatos, me gustaría presentar algunas evidencias que considero relevantes para este caso». Valeria intercambió una mirada rápida con Mateo. Por primera vez desde que entraron al tribunal, su sonrisa perfecta vaciló apenas un segundo. «Proceda, letrada», respondió el juez, ajustándose las gafas. Laura abrió la carpeta y sacó una hoja. Isabella reconoció inmediatamente el logotipo del Hotel Faena de Buenos Aires. «Esta es la factura de una habitación ocupada
los días 15 y 16 de marzo del año pasado. Laura mostró el documento al juez. La reserva está a nombre de don Mateo Castillo, pero hizo una pausa dramática. Está registrada como viaje de negocios en la contabilidad de la empresa familiar. El murmullo que recorrió la sala fue como el zumbido de avispas molestas. Mateo se movió incómodo en su asiento, aflojándose la corbata. Sin embargo, continuó Laura, según los registros del hotel, la habitación fue ocupada por 2 personas, y curiosamente, ese mismo fin de semana, la señorita Valeria publicó en sus redes sociales varias fotografías desde... adivinen dónde. Isabela observó cómo el color se desvanecía lentamente del rostro de Valeria. La joven se tocó instintivamente el collar, un gesto nervioso que Isabela había notado durante los meses de investigación privada. «Eso no prueba nada», murmuró el abogado Jiménez, pero su voz sonaba menos segura que antes. «Tiene razón», sonrió Laura. «Una factura no prueba nada, pero 53 facturas de diferentes hoteles de lujo durante un período de 8 meses, todas registradas como gastos empresariales. Eso ya empieza a dibujar un patrón interesante». Isabela sintió una satisfacción silenciosa al ver cómo Mateo se inclinaba hacia su abogado para susurrarle algo al oído. Las arrugas de preocupación comenzaban a marcarse en su frente. Estas mismas arrugas que Isabela había visto aparecer cuando los números de la empresa no cuadraban. Además, Laura sacó otra hoja. «Me gustaría que el tribunal tome nota de estos gastos profesionales relacionados con la señorita Montes». La abogada comenzó a enumerar. Sesión fotográfica para catálogo. Empresarial, $8,000. Vestuario profesional, $12,000. Capacitación en protocolo internacional, $15,000 en un curso de 3 días en Mar del Plata. Con cada cifra, Valeria se hundía más en su asiento. Isabela recordó las noches en que Mateo llegaba tarde, alegando gastos de representación, mientras ella calculaba céntimos para el presupuesto familiar. «Un momento», interrumpió el juez. $15,000 por un curso de 3 días? Efectivamente, señoría. Un curso que, según nuestras investigaciones, incluía alojamiento en el palacete familiar de los Castillo en Mar del Plata, el mismo palacete donde la señora Isabela jamás fue invitada durante sus 12 años de matrimonio. El silencio que siguió fue tan denso que Isabela pudo escuchar la respiración agitada de Valeria. La joven había perdido completamente su compostura anterior y ahora miraba alternativamente a Mateo y a la salida como un animal acorralado. «Esas son acusaciones muy graves, letrada», intervino Jiménez, levantándose con evidente nerviosismo. «Está insinuando malversación de fondos». «No estoy insinuando nada», respondió Laura con una sonrisa fría. «Estoy presentando hechos. Y el hecho es que la empresa familiar ha gastado más de $120,000 en los servicios profesionales de la señorita Montes, mientras que su verdadero trabajo parece haber sido otro tipo de servicio». Valeria se puso de pie abruptamente, sus mejillas enrojecidas de indignación y vergüenza. «Eso es una calumnia», gritó, perdiendo por completo la elegancia calculada que había mantenido hasta ese momento. «Yo trabajo muy duro. Soy una profesional». «Señorita, por favor, mantenga la compostura», la reprendió el juez, pero Valeria ya no podía contenerse. Los meses de vivir en una burbuja de lujo habían hecho que olvidara lo precaria que era su posición. «No voy a permitir que me humillen de esta manera. Mateo, di algo». Todos los ojos se volvieron hacia Mateo, quien parecía haberse encogido en su asiento. El hombre que había entrado al tribunal con la arrogancia de un conquistador ahora sudaba visiblemente y evitaba la mirada de su propio abogado. «Mateo», insistió Valeria, acercándose a él, «explícales que mi trabajo es legítimo, que valgo cada dólar invertido».
Isabela observó la escena con una mezcla de dolor y satisfacción. Veía cómo el castillo de naipes que Mateo y Valeria habían construido comenzaba a tambalearse con el primer soplo de realidad. «Señoría», continuó Laura, aprovechando el momento de vulnerabilidad, «tengo aquí 32 facturas más, todas con el mismo patrón. Gastos empresariales que encubren gastos personales, una relación que comenzó mucho antes de que mi clienta fuera informada oficialmente». Mateo finalmente encontró su voz, pero ya no sonaba como el empresario seguro de sí mismo que había llegado esa mañana. Esos gastos están justificados», murmuró. «Valeria aporta valor real a la empresa». «¿Qué tipo de valor?», preguntó Laura con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, porque, según los balances, la empresa no ha generado ni un solo contrato nuevo desde que la señorita Montes comenzó a asesorar la imagen corporativa. La pregunta flotó en el aire como una guillotina esperando caer. Isabela acarició su barriga, sintiendo cómo su hijo se movía, como si celebrara las primeras victorias de su madre. Por primera vez en meses, Valeria no tenía respuesta. Y por primera vez en años, Mateo no tenía excusas. El silencio incómodo fue roto por el sonido de papeles siendo organizados. Laura Vargas no había terminado. De hecho, Isabela sabía que apenas estaba comenzando el verdadero espectáculo. «Señoría, si me permite, me gustaría abordar el tema de la experiencia profesional de la señorita Montes». Laura sacó una carpeta azul de su maletín. Según su currículum presentado a la empresa, ella es licenciada en Comunicación Corporativa por la Universidad de Buenos Aires. Valeria se enderezó ligeramente, recuperando algo de su compostura. Era el único punto donde se sentía segura. «Así es», murmuró, limpiándose discretamente una lágrima que había escapado de su maquillaje perfecto. «Interesante», continuó Laura, «porque según el registro académico oficial que obtuvimos de la universidad, la señorita Montes abandonó sus estudios en segundo año. No hay registro de graduación alguna». El golpe fue tan certero que Valeria se tambaleó visiblemente. Isabela vio cómo los ojos de la joven se dilataban de pánico, cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa, como si fuera lo único que la mantuviera en pie. «Eso es imposible», balbuceó Valeria. «Yo terminé mis estudios. Tengo el título en casa». «¿Un título falsificado, quizás?», sugirió Laura, con una sonrisa que cortaba como cristal. El murmullo en la sala creció hasta convertirse en un rumor sordo. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, e Isabela pudo ver cómo algunos asistentes intercambiaban miradas de incredulidad. Mateo se volvió hacia Valeria, con una expresión que Isabela reconoció. Era la misma que ponía cuando descubría que un socio comercial le había mentido sobre los números. «¿Me dijiste que habías estudiado?», susurró con voz ronca. «Sí, estudié», gritó ella, perdiendo completamente el control. «Solo no terminé oficialmente, pero aprendí todo lo necesario». «Entiendo», intervino el juez con tono severo. «¿Está admitiendo que mintió en su currículum?». Isabela sintió una mezcla de compasión y justicia. Durante meses había observado cómo Valeria se pavoneaba en eventos sociales, presentándose como consultora de imagen con formación universitaria, humillando indirectamente a Isabela, quien solo había terminado el bachillerato antes de casarse. «Pero eso no es todo, señoría», continuó Laura, implacable. «Según nuestras investigaciones, antes de conocer a don Mateo, la señorita Montes trabajaba como... ¿cómo puedo decirlo de manera delicada? Como acompañante en eventos sociales a través de una agencia llamada Prestigio en Compañía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria se puso blanca como el papel y por primera vez desde que Isabela la conocía, no tenía palabras. «Esas son difamaciones», murmuró Jiménez, pero su voz carecía de convicción. «Tengo aquí el contrato firmado por la señorita Montes con dicha agencia». Laura levantó un documento.
servicios de acompañamiento para hombres de negocios en cenas, eventos corporativos y otras actividades sociales. Isabela recordó las noches en 1900 que Mateo llegaba hablando maravillas de su nueva asesora, de lo bien que se desenvolvía en las cenas de negocios, de cómo sabía exactamente qué decir y cómo actuar. Ahora todo tenía sentido. Valeria, la voz de Mateo sonaba estrangulada. Dime que esto no es verdad. Pero Valeria ya no podía mentir. Sus lágrimas habían arruinado completamente su maquillaje, dejando rastros negros por sus mejillas. La versión actualizada se desmoronaba ante los ojos de todos. Yo necesitaba el dinero, susurró. No era lo que piensas, solo acompañaba a eventos, nada más. ¿Nada más? Laura sacó otra hoja. Según el testimonio del propietario de la agencia, usted era una de sus acompañantes más solicitadas. Sus servicios incluían compañía íntima y discreta para clientes selectos. El rugido de indignación que se alzó de la sala fue como el bramido de una bestia herida. Isabela vio cómo Mateo se ponía de pie abruptamente, apartándose de Valeria, como si acabara de descubrir que tenía una enfermedad contagiosa. «Mientes», gritó Valeria a Laura. «Jamás hice eso, solo acompañaba a cenas». «Señoría», continuó Laura, ignorando el estallido. «Tengo aquí los registros financieros de la señorita Montes de los últimos 3 años. Sus ingresos declarados no coinciden con su nivel de vida. Un apartamento de lujo en Palermo, un coche deportivo, ropa de diseñador, todo financiado con unos supuestos ingresos de $1000 mensuales como freelance en comunicación». Isabela sintió como si estuviera viendo una película de suspenso donde finalmente se revela la verdad del antagonista. Cada documento, cada prueba que Laura presentaba era una pieza del rompecabezas que ella había estado armando durante meses de investigación silenciosa. «Mateo», Valeria se acercó a él con manos temblorosas. «Por favor, escúchame. Todo eso fue antes de conocerte. Contigo es diferente. Contigo es real». Pero Mateo la rechazó con un gesto brusco, como si su contacto lo quemara. «Me mentiste. En todo», murmuró con una voz que Isabela no había escuchado nunca. «Vulnerabilidad pura. Tu educación, tu trabajo, tu pasado, todo fue una mentira». «No», gritó Valeria, «mi amor por ti es real. Todo lo que siento es verdadero». Isabela observó la escena con una mezcla compleja de emociones. Ver a Mateo descubrir que había sido engañado le daba una satisfacción agridulce, pero también le recordaba su propio dolor cuando descubrió la traición. «Señoría», la voz de Laura cortó el drama. «¿Podríamos tomar un receso? Creo que las partes necesitan procesar esta información». El juez asintió, claramente abrumado por las revelaciones. Receso de 30 minutos. Mientras la sala se vaciaba, Isabela vio cómo Valeria corría hacia los baños, sollozando descontroladamente. Mateo se quedó sentado con la cabeza entre las manos, como un hombre que acaba de perder una apuesta que creía ganada. Por primera vez en meses, Isabela sonrió. Y no fue una sonrisa triste, fue la sonrisa de una mujer que había aprendido que la paciencia y la verdad siempre vencen a la mentira y la arrogancia. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchas. El receso había terminado, pero la tensión en la sala se había multiplicado por 10. Isabela observó cómo Valeria regresaba del baño con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, intentando caminar con la dignidad que ya había perdido para siempre. Su vestido rojo, que una hora antes gritaba triunfo, ahora parecía un disfraz elegido para una obra de teatro que había salido terriblemente mal. Mateo evitaba mirarla.
Se había cambiado de asiento, alejándose físicamente de la mujer que había creído conocer. Isabela recordó esa misma expresión en su rostro. La había visto años atrás, cuando descubrió que su socio en Córdoba le había estado robando dinero. La decepción mezclada con ira, el orgullo herido de un hombre que se creía demasiado inteligente para ser engañado. «Señoría», retomó Laura cuando todos estuvieron en sus lugares. «Antes del receso, estábamos hablando de los antecedentes profesionales de la señorita Montes. Ahora me gustaría abordar las consecuencias financieras que su relación ha tenido en la empresa familiar». Isabela sintió cómo su hijo se movía en su vientre, como si supiera que llegaba el momento crucial. Acarició su barriga mientras observaba cómo Jiménez, el abogado de Mateo, parecía haber envejecido 10 años durante el receso. «Proceda», murmuró el juez, claramente intrigado por lo que vendría a continuación. Laura desplegó un gráfico sobre el atril. Los números eran devastadores, incluso para alguien como Isabela, que había manejado las finanzas domésticas durante años. «Este es el estado financiero de Constructora Castillo e Hijos, antes de la incorporación de la señorita Montes como asesora», señaló la primera columna. «Y este», pasó a la segunda columna, «es el estado actual». El silencio fue absoluto. Incluso los periodistas dejaron de escribir para procesar las cifras que veían proyectadas. En 18 meses, los gastos operativos de la empresa se incrementaron en un 43%, mientras que los ingresos se redujeron en un 22%. Isabela vio cómo Mateo se hundía más en su asiento. Conocía a ese hombre mejor que nadie. Su orgullo profesional era lo más sagrado para él. Ver su empresa desangrada por sus propias decisiones era peor que cualquier humillación personal. «¿Cómo es posible?», murmuró alguien desde el público. «Es muy simple», continuó Laura. Mientras don Mateo estaba distraído con otros asuntos, varios clientes importantes cancelaron contratos. El proyecto de las torres residenciales en Mendoza, valorado en $12 millones, fue otorgado a la competencia porque mi cliente, el demandado, no asistió a 3 reuniones consecutivas. Valeria se retorció en su asiento. Isabela recordó esas fechas. Eran exactamente cuando Mateo había estado capacitando a su asesora en Mar del Plata, en Bariloche, en Punta del Este. Además, Laura sacó otra carpeta. «Tengo aquí las facturas de los regalos que don Mateo ha hecho a la señorita Montes con dinero de la empresa. Un reloj Rolex de $25.000, clasificado como obsequio corporativo. Un collar de Bulgari de $18.000, registrado como gastos de Mintu, representación. Un viaje a Punta del Este de $40.000, justificado como exploración de mercados internacionales». Cada cifra caía como un martillo sobre el orgullo de Mateo. Isabela lo conocía lo suficiente para saber que estaba haciendo cálculos mentales, sumando todos esos gastos que había justificado tan fácilmente cuando estaba cegado por la pasión. $83.000 en regalos corporativos en un solo año, concluyó Laura, mientras que los empleados de la empresa no recibían bonificaciones navideñas por ajustes presupuestarios. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Isabela recordó la llamada de Clara, la secretaria de Mateo, llorando porque no podría pagar la operación de su madre debido a los recortes salariales. Eso no es cierto», balbuceó Mateo, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. «¿No es cierto?». Laura se acercó a él. «Está negando su propia firma en estos recibos». Le mostró los documentos uno por uno. Isabela vio cómo el rostro de su exmarido se descomponía con cada prueba. El hombre que había entrado al tribunal como un conquistador seguro, ahora parecía un niño pillado robando caramelos. «Señoría», continuó Laura, «pero lo más grave no son los gastos excesivos, sino las oportunidades perdidas.
la empresa que don Mateo heredó de su padre, que Isabel la ayudó a construir durante 12 años, llevando la contabilidad desde casa, ha perdido su reputación en el sector. Isabella sintió una punzada de dolor al recordar las noches en 1900 que se quedaba despierta organizando facturas y balances mientras Mateo dormía, confiando en que ella mantendría todo en orden. Había sido el cerebro silencioso detrás de cada decisión financiera importante. Los constructores ya no confían en Constructora Castillo e Hijos. La voz de Laura se endureció. 3 contratos millonarios cancelados el año pasado. ¿Por qué? Porque don Mateo tenía otras prioridades. Valeria finalmente explotó. Se puso de pie, tambaleándose, señalando a Laura con un dedo tembloroso. «¡Basta ya!», gritó. «Todo esto es culpa de ella», señaló a Isabella. Ella lo tenía controlado, asfixiado. Mateo necesitaba una mujer que lo inspirara, no una ama de casa aburrida que solo sabía de números. El silencio que siguió fue tan tenso que Isabella pudo escuchar su propio corazón latiendo. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, esperando una reacción, un grito, una respuesta. Pero Isabella simplemente sonrió. Una sonrisa suave, casi compasiva. «Valeria», dijo, con voz calmada, poniéndose de pie lentamente. «Tienes razón en algo. Yo solo sabía de números, y los números no mienten». Se volvió hacia el juez, manteniendo su compostura perfecta. «Los números dicen que en 12 años de matrimonio, la empresa creció un 300%. Los números dicen que nunca tuvimos deudas, nunca perdimos un cliente por negligencia, nunca tuvimos que despedir empleados». Su voz se hizo más firme, más segura. «Y los números también dicen que en 18 meses de inspiración, la empresa está al borde de la quiebra». Isabella volvió a sentarse, acariciando su barriga. El bebé se movía suavemente, como aplaudiendo las palabras de su madre. Mateo no podía levantar la vista del suelo. Valeria había vuelto a derrumbarse en llanto. Por primera vez en meses, Isabella sintió que la verdad había encontrado su voz. La intervención de Isabella había dejado la sala sumida en un silencio expectante. Laura Vargas aprovechó el momento para sacar de su maletín el sobre de papel madera que Isabella había estado acariciando desde el inicio del juicio. Era el momento que ambas habían estado esperando durante meses de preparación. «Señoría», dijo Laura con voz solemne, «ha llegado el momento de presentar el documento más relevante de este caso». Isabella observó cómo Mateo levantaba la vista por primera vez en varios minutos. Había algo en la expresión de su abogada que lo puso en alerta, como un animal que detecta peligro en el aire. «¿De qué documento se trata?», preguntó el juez, ajustándose las gafas con evidente curiosidad. «Del acuerdo prenupcial firmado por ambas partes hace 12 años». Laura desplegó el contrato sobre su mesa. Un documento que don Mateo parece haber olvidado convenientemente. El murmullo que recorrió la sala fue como el viento antes de una tormenta. Isabella vio cómo Jiménez, el abogado de Mateo, se inclinaba frenéticamente sobre sus papeles, buscando algo que claramente no había revisado con la debida atención. «Imposible», murmuró Mateo, pero su voz temblaba. «Ese contrato es solo una formalidad, cláusulas estándar». Isabella sonrió por dentro. Recordaba perfectamente el día que firmaron ese documento. Mateo había llegado tarde a la cita con el notario, distraído por una llamada de negocios, y había firmado sin leer más que las páginas principales. Pero Isabella sí había leído cada línea, cada cláusula, cada subcláusula. «Señoría», continuó Laura, «me gustaría dirigir la atención del tribunal específicamente a la cláusula 17, apartado C, que dice textualmente». Hizo una pausa dramática mientras todos en la sala contenían la respiración. «En caso de infidelidad,
comprobada por parte del cónyuge masculino, demostrada mediante evidencia documental o testimonial irrefutable, la totalidad de los bienes inmuebles familiares, incluyendo, pero no limitándose, a la residencia principal en Nordelta y la residencia secundaria en Mar del Plata, así como el 51% de las participaciones en Constructora Castillo e Hijos, pasarán automáticamente a propiedad de la cónyuge femenina. El silencio que siguió fue tan absoluto que Isabela pudo escuchar el ruido del aire acondicionado. Vio cómo Mateo se ponía pálido, cómo sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Eso no puede ser, balbuceó. Yo no firmé eso. ¿No lo firmó? Laura se acercó con el documento. ¿Esta no es su firma, don Mateo? ¿Y esta no es la firma del notario Acosta Robles? ¿Y este no es el sello oficial de fecha 12 de marzo de 2012? Isabela recordó cómo había insistido en incluir esa cláusula. Mateo se había reído, diciendo que era innecesaria, que nunca le sería infiel. Es solo por si acaso, había dicho ella, como un seguro que nunca usaremos. Pero hay más, señoría, continuó Laura. La cláusula 18 establece restricciones adicionales en caso de que existan menores de edad involucrados. Valeria, que había estado callada desde su último estallido, se enderezó súbitamente. Algo en el tono de la abogada le decía que lo que venía a continuación la afectaría directamente. En caso de embarazo de la cónyuge femenina, al momento del descubrimiento de la infidelidad, el cónyuge masculino no podrá presentar a terceras personas como pareja sentimental en presencia del menor hasta que éste cumpla 1 año de edad, bajo pena de perder los derechos de visita supervisada. La reacción de Valeria fue inmediata y visceral. Se puso de pie como si la hubieran electrocutado. ¡No!, gritó. Eso significa que Mateo no puede, que no podremos... Exactamente, confirmó Laura, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Don Mateo no podrá presentar oficialmente a la señorita Montes como su pareja ante el bebé hasta que cumpla 1 año. Considerando que mi clienta está embarazada de 8 meses, eso significa 14 meses más de espera, completó el juez, claramente impresionado por la previsión legal. Isabela observó cómo Valeria se desplomaba en su silla. La joven que había entrado al tribunal con tanta arrogancia ahora se daba cuenta de que su futuro inmediato no incluía la vida de ensueño que había imaginado. Nada de presentaciones familiares, nada de eventos sociales como pareja oficial, nada de fotos en las redes presumiendo de su nueva familia. Pero eso no es todo. Laura no había terminado. La cláusula 19 estipula que durante ese periodo, don Mateo deberá mantener una pensión alimenticia equivalente al 60% de sus ingresos netos mensuales. Mateo se puso de pie. Bruscamente, su compostura finalmente rota. 60%, eso es imposible. No podré mantener mi nivel de vida. Debió pensar en eso antes de firmar el contrato, replicó Laura con frialdad. Y definitivamente debió pensarlo antes de ser infiel. Isabela vio cómo Jiménez revisaba desesperadamente sus copias del contrato, buscando alguna salida legal, pero Isabela sabía que no la encontraría. Había trabajado con el mejor abogado matrimonial de Buenos Aires para redactar esas cláusulas. Señoría, murmuró Jiménez con voz derrotada, solicitamos un receso para revisar estos documentos. No hace falta, intervino Isabela, poniéndose de pie lentamente. El señor Jiménez puede tomarse todo el tiempo que necesite. El contrato es perfectamente legal y fue firmado ante notario con testigos presentes. Se volvió hacia Mateo con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos emocional que reinaba en el tribunal. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando firmamos esto, Mateo? Dijiste que era una pérdida de tiempo, que nunca necesitaríamos esas cláusulas ridículas. Dijiste que me amabas demasiado para hacerme daño. Su voz se endureció ligeramente.
Resulta que sí las necesitábamos. Y resulta que tu amor tenía fecha de caducidad. Mateo no podía sostener su mirada. Valeria lloraba en silencio, finalmente comprendiendo que su cuento de hadas se había convertido en una pesadilla legal. Isabela volvió a sentarse, acariciando su barriga donde su hijo parecía celebrar con pequeñas pataditas la victoria de su madre. Por primera vez en meses se sintió completamente en control de su propia vida. El impacto de las cláusulas del contrato prenupcial había caído sobre Mateo y Valeria como una avalancha. Isabela observó cómo su exmarido se desplomaba en su silla con la cabeza entre las manos, mientras los números comenzaban a hacer su cruel aritmética en su mente. 60% de sus ingresos, la pérdida de las propiedades, 14 meses de limbo sentimental. No puede ser, murmuró Mateo una y otra vez, como un mantra desesperado. Tiene que haber alguna manera. Valeria había dejado de llorar, pero no porque hubiera recuperado la compostura. Isabela reconoció esa mirada. Era la misma que había visto en los ojos de empresarios quebrados cuando se daban cuenta de que no había marcha atrás. Era la mirada de alguien que acababa de comprender que había perdido todo. Señoría, intervino Jiménez con voz temblorosa. Mi cliente solicita revisar las condiciones del contrato. Quizás podamos llegar a un acuerdo más razonable. Laura se puso de pie con la elegancia de una esgrimista que sabe que ha asestado el golpe final. ¿Razonable para quién, letrado?, preguntó con ironía. Para el hombre que gastó $83,000 en regalos para su amante mientras negaba bonificaciones a sus empleados. Para la mujer que mintió sobre su educación, su pasado profesional y estafó a una empresa familiar. Isabela sintió una satisfacción profunda al ver cómo cada palabra de su abogada caía como gotas de ácido sobre las heridas abiertas de sus adversarios. Mi clienta no está interesada en negociar, continuó Laura. El contrato es claro, fue firmado voluntariamente y las condiciones se han cumplido exactamente como se estipulaba. Valeria finalmente encontró su voz, pero ya no era la voz confiada y burlona del inicio. Era un chillido desesperado. Se abalanzó sobre Mateo, aferrándose a su brazo. Diles que busquen otra salida. No podemos esperar 14 meses. Yo no puedo volver a mi vida anterior. La frase flotó en el aire como una confesión involuntaria. Isabela vio cómo varios asistentes intercambiaban miradas significativas. La vida anterior de Valeria ya era de conocimiento público después de las revelaciones sobre la agencia de acompañantes. Mateo apartó bruscamente el brazo, mirando a Valeria como si la viera por primera vez. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Su voz era un susurro ronco. Que destruí mi matrimonio, mi empresa, mi reputación. ¿Por qué? Por una mentirosa que me engañó desde el primer día. No soy una mentirosa, gritó Valeria. Te amo de verdad. Todo lo que hice fue para estar contigo. ¿Todo lo que hiciste? Mateo se puso de pie, su voz subiendo de volumen. Mentir sobre tu título universitario, ocultar tu trabajo como escort, manipularme para que gastara una fortuna en ti mientras mi empresa se hundía. El intercambio de acusaciones era tan brutal que Isabela casi sintió pena por ellos. Casi, pero luego recordó las noches en que había llorado sola, preguntándose qué había hecho mal, por qué ya no era suficiente para el hombre que había amado durante 12 años. Mateo, por favor. Valeria intentó acercarse de nuevo. Podemos superar esto. Podemos esperar el tiempo que sea necesario. Lo importante es que estemos juntos. ¿Juntos? Mateo soltó una risa amarga. ¿Con qué dinero, Valeria? ¿Con qué futuro? Mi empresa está al borde de la quiebra. Voy a perder mis propiedades y tendré que pagar el 60% de mis ingresos en pensión alimenticia. ¿Sabes cuánto me va a quedar para nosotros? Isabela vio cómo Valeria hacía cálculos mentales rápidos. La joven, que había vivido los últimos meses como una reina,
comenzaba a enfrentar la realidad de lo que significaba una vida sin lujos, sin viajes, sin regalos caros. Pero, pero recuperaremos todo, murmuró Valeria, su voz perdiendo fuerza con cada palabra. Cuando pase el tiempo, cuando las cosas se calmen. ¿Recuperar qué?, la interrumpió Mateo. Mi reputación. Todos los constructores de Buenos Aires ya saben lo que pasó. Mi empresa. Tengo contratos cancelados por valor de 20 millones de dólares. Mi matrimonio. Miró hacia Isabela con una expresión que mezclaba arrepentimiento y vergüenza. Destruí 12 años de mi vida por una ilusión. El silencio que siguió fue tan denso que Isabela pudo escuchar los latidos de su corazón. Vio cómo Valeria se daba cuenta lentamente de que el hombre que había creído conquistar ya no era el premio que había imaginado. Señoría, la voz del juez cortó la tensión. Las partes están listas para escuchar la sentencia. Isabela respiró hondo. Su hijo se movió suavemente en su vientre, como dándole ánimo para el momento final. Mi clienta está lista, señoría, respondió Laura. Jiménez miró a Mateo, quien asintió derrotado. Ya no había nada más que discutir, nada más que negociar. Las cláusulas del contrato eran inapelables, las pruebas de infidelidad irrefutables. Valeria, Mateo se volvió hacia su amante con una expresión vacía. Creo que deberías irte. ¿Qué? La joven pareció no comprender. ¿Irme? ¿A dónde? A donde quieras. Esto se acabó. Todo se acabó. Isabela vio cómo Valeria se desplomaba finalmente, comprendiendo que había perdido no solo la batalla legal, sino también al hombre por el que había sacrificado su dignidad. La versión actualizada se había vuelto obsoleta en cuestión de horas. Mientras Valeria salía corriendo de la sala entre sollozos, Isabela sintió algo que no esperaba. No era triunfo puro, sino una mezcla compleja de justicia, alivio y una tristeza profunda por los años desperdiciados. El juez se preparaba para leer la sentencia final. El momento por el que Isabela había luchado durante meses finalmente había llegado. El martillo del juez resonó 3 veces en la sala, un sonido que Isabela sintió vibrar en su pecho como el eco de la justicia, finalmente llegando. El magistrado, un hombre de 60 años con mirada severa pero justa, se ajustó las gafas y desplegó los documentos que determinarían el futuro de todos los presentes. Tras revisar exhaustivamente las evidencias presentadas por ambas partes, comenzó con voz solemne: «Este tribunal ha llegado a una decisión definitiva e inapelable». Isabela acarició suavemente su barriga, sintiendo cómo su hijo respondía con pequeños movimientos, como si supiera que su futuro estaba a punto de asegurarse. A pocos metros, Mateo permanecía inmóvil, con la mirada fija en sus manos temblorosas. En primer lugar, continuó el juez, este tribunal reconoce la validez absoluta del contrato prenupcial firmado el 12 de marzo de 2012 ante el notario Acosta Robles. Todas las cláusulas contenidas en dicho documento son legalmente vinculantes y se aplicarán en su totalidad. El murmullo que recorrió la sala fue como el suspiro colectivo de quienes habían esperado este momento. Isabela vio cómo varios periodistas tomaban notas frenéticamente. En segundo lugar, queda probada de manera irrefutable la infidelidad del demandado, don Mateo Castillo, mediante evidencia documental, testimonial y financiera, presentada por la parte demandante. Mateo cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Isabela recordó cómo solía hacer ese mismo gesto cuando era niño y rompía algo en casa de su madre, esperando que el problema desapareciera si no lo veía. Por tanto, la voz del juez se hizo más firme. Conforme a la cláusula 17 del contrato prenupcial, ordeno la transferencia inmediata de los siguientes bienes a favor de doña Isabela Rojas de Castillo. La residencia principal, ubicada en Nordelta, valorada en 2.8 millones de dólares. La residencia secundaria en Mar del Plata,
valorada en 1,2 millones de dólares, y el 51% de las participaciones de Constructora Castillo e Hijos. Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sabía que esto llegaría. Había trabajado durante meses para que llegara, pero escucharlo en voz del juez le daba una realidad abrumadora. Además, continuó el magistrado, en cumplimiento de la cláusula 18, don Mateo queda prohibido de presentar a terceras personas como pareja sentimental en presencia del menor hasta que éste cumpla 1 año de edad, bajo pena de perder completamente los derechos de visita. En ese momento, Isabela escuchó un sollozo ahogado desde el fondo de la sala. Valeria había regresado y estaba escuchando desde las últimas filas, con el maquillaje corrido y el vestido rojo arrugado. Ya no quedaba nada de la mujer arrogante que había entrado esa mañana. Respecto a la pensión alimenticia, el juez consultó sus notas. Establezco una cuantía equivalente al 60% de los ingresos netos mensuales del demandado, cantidad que será revisada anualmente según los balances certificados de la empresa. Mateo se hundió más en su silla. Isabela hizo cálculos mentales rápidos. Con los ingresos actuales de Mateo, eso significaba aproximadamente $8,000 mensuales, más de lo que muchas familias ganaban en todo el año. Sin embargo, la voz del juez adquirió un tono más severo. Dadas las irregularidades financieras descubiertas durante este proceso, ordeno una auditoría completa de Constructora Castillo e Hijos por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con especial atención a los gastos clasificados como empresariales durante los últimos 18 meses. El color desapareció completamente del rostro de Mateo. Una auditoría fiscal significaba que todos sus movimientos financieros quedarían al descubierto, incluyendo aquellos gastos en Valeria que había intentado ocultar como deducciones empresariales. Además, continuó el juez, remito copia de las actas de este juicio al Colegio de Arquitectos de Buenos Aires para que evalúen si la conducta profesional del demandado se ajusta a los estándares éticos exigidos en el sector. Isabela vio cómo Mateo se llevaba las manos a la cabeza. Sabía lo que eso significaba. Su reputación profesional, construida durante años, quedaría manchada públicamente. Los clientes potenciales pensarían 2 veces antes de contratar a alguien cuya vida privada había sido tan escandalosamente expuesta. Finalmente, el juez miró directamente a Isabela. Otorgo la custodia física primaria del menor que está por nacer a la madre, con visitas supervisadas para el padre los fines de semana alternos, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas respecto a terceras personas. Isabela sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Su hijo crecería en un ambiente estable, sin tener que presenciar el caos emocional que había definido los últimos meses de su matrimonio. Esta sentencia es firme e inapelable, concluyó el magistrado. Los traspasos de propiedad comenzarán en un plazo de 48 horas. Se levanta la sesión. El martillazo final resonó como el cierre definitivo de un capítulo doloroso. Isabela se puso de pie lentamente, sintiendo el peso del bebé, pero también la ligereza de la libertad recién conquistada. Mateo permanecía sentado, mirando al vacío. No era el hombre exitoso y arrogante que había entrado esa mañana. Era alguien que acababa de descubrir el precio real de traicionar a quien más lo había amado. Desde el fondo de la sala, Valeria observaba la escena con los ojos hinchados. Ya no había risa, ya no había comentarios sobre versiones actualizadas. Solo quedaba una mujer joven que había apostado todo a la carta equivocada y había perdido de manera espectacular. Isabela caminó hacia la salida con Laura a su lado, sintiendo por primera vez en meses que el futuro le pertenecía completamente. El juego había terminado, y ella había ganado sin necesidad de gritar, sin necesidad de venganzas baratas.
solo con la verdad, la paciencia y la sabiduría de haber leído la letra pequeña de un contrato que su marido había firmado sin prestar atención 12 años atrás. Los pasillos del juzgado se habían convertido en un campo de batalla emocional. Isabela caminaba hacia la salida cuando escuchó pasos apresurados detrás de ella. Era Mateo, con la corbata aflojada y el rostro descompuesto, corriendo para alcanzarla antes de que llegara a las puertas principales. «Isabela, espera». Su voz sonaba ronca, desesperada. «Por favor, necesito hablar contigo». Ella se detuvo y se volvió lentamente. Laura hizo ademán de intervenir, pero Isabela le hizo una señal con la mano. Había esperado este momento durante meses. La confrontación final entre el hombre que había amado y la mujer en la que se había convertido. «¿Qué quieres, Mateo?», preguntó con una calma que contrastaba brutalmente con el estado de él. «Yo», balbuceó, buscando palabras que ya no existían. «No sabía lo del contrato. Jamás pensé que tendría consecuencias», completó Isabela. «Que yo no me quedaría callada para siempre, que no iba a permitir que me humillaras públicamente mientras gastabas nuestra fortuna en una mentirosa». Isabela vio cómo las palabras lo golpeaban como bofetadas. Durante 12 años había conocido cada expresión de ese rostro, cada gesto, cada mueca. Ahora veía algo que nunca había visto antes. Mateo, completamente quebrado. «Isabela, por favor». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sé que cometí errores, sé que te lastimé, pero no puedes quitarme todo. No puedes destruir mi vida así». «¿Destruir tu vida?». Isabela sintió cómo la ira que había contenido durante meses comenzaba a emerger. «¿Sabes qué es destruir una vida, Mateo? Es descubrir facturas de hoteles de lujo, mientras calculas si alcanza el dinero para los zapatos escolares de tu hija. Es ver a tu marido llegar con olor a perfume extraño mientras finges que no pasa nada para no pelear delante de los niños». Su voz se hizo más firme, más fuerte. «Es enterarte de que estás embarazada del segundo hijo del hombre que amas y que su reacción sea preguntarte si en serio ahora». Es leer en las revistas cómo ese mismo hombre presume de su nueva asesora, mientras tú vomitas sola cada mañana por el embarazo. Mateo retrocedió como si las palabras lo lastimaran físicamente. «Yo no quería que fuera así», murmuró. «Las cosas se complicaron. Se me fueron de las manos». «¿Se te fueron de las manos?». Isabela soltó una risa amarga. «Mateo, no tropezaste y caíste en la cama con Valeria. No fue un accidente firmar facturas de regalos de lujo. No fue casualidad gastar $120,000 en ella mientras negabas aumentos a tus empleados». En ese momento, desde las escaleras del juzgado, apareció Valeria. Cecina se había retocado el maquillaje, pero sus ojos hinchados la delataban. Caminó hacia ellos con pasos vacilantes, como si no supiera si era bienvenida o no. «Mateo». Su voz sonaba pequeña, vulnerable. «Podemos hablar. Necesito saber qué va a pasar con nosotros». Isabela observó la escena con una mezcla de fascinación y dolor. Era como ver las últimas escenas de una obra de teatro donde todos los personajes finalmente mostraban su verdadera naturaleza. Mateo miró alternativamente a Isabela y a Valeria, como si no pudiera procesar que ambas estuvieran ahí al mismo tiempo. «Valeria, yo...», comenzó, pero no pudo terminar la frase. «¿Qué va a pasar con nosotros?», insistió la joven. «Dijiste que me amabas. Dijiste que íbamos a construir una vida juntos». Isabela vio la oportunidad perfecta para la lección final que ambos necesitaban aprender. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Valeria?», le dijo con voz serena. «Que tú realmente creíste que un hombre capaz de traicionar a la madre de sus hijos iba a ser fiel contigo». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Valeria la miró con los ojos muy abiertos, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. «¿Y tú, Mateo?». Isabela se volvió hacia su exmarido.
Creíste que podías reemplazar 12 años de matrimonio, 2 hijos y una socia que construyó tu empresa contigo por una chica que te dijo lo que querías escuchar. Se acercó un paso más, su voz bajando hasta convertirse en un susurro que cortaba más que cualquier grito. Pero lo más patético es que los dos sacrificaron algo real por algo falso. Tú sacrificaste una familia que te amaba de verdad por una mujer que solo quería tu dinero. Y ella sacrificó cualquier posibilidad de encontrar amor verdadero por un hombre que demostró que el amor para él es desechable. Mateo intentó responder, pero Isabela no había terminado. Durante meses me preguntaba qué había hecho mal, por qué ya no era suficiente, por qué después de darle lo mejor de mi vida, de construir su imperio desde la cocina de nuestra casa, de cuidar a su hija, él prefería a una extraña. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era algo más complejo. Alivio, liberación, cierre. Pero hoy entendí que no hice nada malo. Simplemente me casé con un hombre que confundía el amor con la novedad, la lealtad con el aburrimiento y la estabilidad con la rutina. Valeria comenzó a llorar en silencio. Isabela se preguntó si era la primera vez que la joven entendía realmente las consecuencias de sus actos. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Isabela acarició su barriga. Mi hijo va a crecer viendo a su padre una vez cada 15 días en visitas supervisadas, porque su padre eligió el placer momentáneo por encima de la responsabilidad eterna. Mateo finalmente encontró su voz, pero ya no sonaba como el empresario exitoso de la mañana. Isabela, ¿hay alguna manera? ¿Podríamos intentar... ¿Intentar qué? Lo interrumpió. ¿Fingir que esto nunca pasó? ¿Pretender que no me humillaste públicamente? ¿Hacer como si no hubieras puesto en riesgo el futuro de nuestros hijos por unos meses de capricho? Isabela se dirigió hacia las puertas del juzgado, pero se detuvo una última vez. Mateo, durante 12 años fuiste el amor de mi vida, pero hoy aprendí que yo nunca fui el amor de la tuya. Si lo hubiera sido, esto nunca habría pasado. Sus últimas palabras flotaron en el aire como una sentencia definitiva. Isabela salió del juzgado sin mirar atrás, dejando a Mateo y Valeria solos en el pasillo, enfrentando las consecuencias de una traición que había destruido 3 vidas de maneras diferentes. Pero solo una de esas vidas encontraría la manera de reconstruirse más fuerte que antes. 3 meses después, Isabela se despertó con los primeros rayos del sol, filtrándose por los ventanales de la mansión de Nordelta. Su barriga había crecido considerablemente, y los movimientos de su hijo eran cada vez más fuertes, como recordándole que la nueva vida que llevaba dentro era solo una metáfora de la nueva existencia que había comenzado a construir. Se levantó lentamente y caminó hasta la cocina, donde Lucía ya estaba desayunando antes de irse al colegio. Su hija de 6 años se había adaptado sorprendentemente bien a los cambios. Ya no preguntaba por qué papá no vivía con ellas, ni por qué ya no podían comprarse todo lo que querían. «Mamá, ¿hoy viene la señora Clara?», preguntó Lucía mientras untaba mermelada en su tostada. «Sí, cariño, Clara viene a ayudarme con los números de la empresa». Isabela sonrió al recordar cómo había contactado a Clara Fuentes, la antigua secretaria de Mateo, quien había sido despedida durante los recortes presupuestarios mientras él gastaba fortunas en Valeria. Ahora, Clara era la administradora general de la nueva empresa de Isabela, Edificaciones Rojas, separada completamente de la empresa original que Mateo había llevado a la ruina. El teléfono sonó. Isabela vio el nombre en la pantalla y sonrió. Laura Vargas. «Buenos días, Isabela. Tengo noticias». La voz de su abogada sonaba satisfecha. «La auditoría fiscal de Mateo ha concluido. Le han impuesto una multa de $250,000 por gastos no justificados, además de los intereses de demora». Isabela respiró hondo.
No sentía alegría por la desgracia de Mateo, pero sí una profunda satisfacción por ver que la justicia seguía su curso natural. ¿Y qué hay de la investigación del Colegio de Arquitectos? Suspensión de licencia por 2 años. No podrá ejercer profesionalmente durante ese periodo. Isabella colgó el teléfono y se dirigió al estudio que había acondicionado en la planta alta. Las paredes estaban cubiertas de planos, contratos y certificaciones. En solo 3 meses había conseguido recuperar 2 de los contratos que Mateo había perdido, gracias a su reputación intacta y a la confianza que generaba su nuevo enfoque profesional. El timbre sonó. Era Clara, puntual como siempre, cargando su maletín lleno de documentos, organizados con la precisión militar que la había convertido en una secretaria excepcional. Isabella, tengo las cifras del trimestre. Clara desplegó los balances sobre el escritorio. Los ingresos han superado las proyecciones en un 15%. Isabella revisó los números con la misma meticulosidad que había aplicado durante años a las finanzas familiares. La diferencia era que ahora todo se hacía a la luz del día, sin gastos ocultos, sin facturas sospechosas. ¿Alguna novedad sobre la competencia?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Constructora Castillo e Hijos ha cerrado oficialmente, confirmó Clara. Mateo no pudo cubrir las deudas después de la multa fiscal. Los acreedores han embargado lo poco que quedaba. Isabella sintió una punzada de tristeza, no por Mateo, sino por los años de trabajo conjunto que habían terminado de esa manera tan destructiva. ¿Y él? ¿Sabes algo de él? Está trabajando como empleado en una inmobiliaria de La Matanza. Un sueldo básico. Nada más. ¿Y Valeria? Clara hizo una pausa como si no supiera cómo continuar. ¿Qué pasa con Valeria? Ha vuelto a la agencia de acompañantes. La vi anunciada en internet la semana pasada. Usa un nombre falso ahora. El silencio que siguió fue pesado. Isabella imaginó a la joven que había entrado al tribunal con tanta arrogancia. Ahora, de vuelta al trabajo que había tratado de ocultar. El círculo se había cerrado de la manera más cruel posible. Esa tarde, mientras revisaba los planos del nuevo proyecto residencial en Pilar, Isabella recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido. Isabella, soy Mateo. Su voz sonaba diferente, cansada, derrotada, pero también más humana de lo que había sonado en años. ¿Qué necesitas, Mateo?, preguntó sin hostilidad, pero tampoco con calidez. Quería preguntarte por el bebé. El médico dijo que ya sabemos el sexo. Isabella acarició su barriga instintivamente. Es un niño. Se va a llamar Daniel, como tu padre. Escuchó un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Isabella, yo no sé cómo disculparme. No sé cómo vivir con lo que hice. No tienes que disculparte conmigo, Mateo. Tienes que aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones, igual que yo aprendí a vivir con las mías. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Isabella miró por la ventana de su estudio. Podía ver el jardín donde Lucía jugaba con su bicicleta nueva, comprada con el dinero que ahora administraba, sin tener que pedir permiso a nadie. Podía ver el futuro que estaba construyendo para sus hijos, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Ya te perdoné, Mateo, pero perdonar no significa olvidar, ni significa dar segundas oportunidades a quien demostró que no las merece. Su voz se suavizó ligeramente. Puedes ser un buen padre para Daniel. Puedes aprovechar estas visitas supervisadas para construir una relación real con él, pero ya no puedes ser mi marido. Esa oportunidad la perdiste cuando elegiste humillarme públicamente por una mujer que te mintió desde el primer día. Mateo guardó silencio por un momento largo. ¿Eres feliz, Isabella?, la pregunta la sorprendió. Se tomó un momento para responder honestamente. Estoy en paz, Mateo. Por primera vez en años, estoy en paz conmigo misma. Ya no tengo que preocuparme por facturas misteriosas,
por perfumes extraños en tu ropa, por si te vas a ir otra vez sin explicaciones. Ya no tengo que fingir que no veo lo que está pasando para mantener la armonía familiar. Hizo una pausa, mirando los planos extendidos sobre su escritorio. Y sí, creo que soy feliz. Es diferente a la felicidad que creía tener contigo. Es más sólida, más mía. Es la felicidad de una mujer que finalmente se respeta a sí misma. Cuando colgó el teléfono, Isabela se dirigió al balcón del estudio. Desde allí podía ver toda la ciudad, el skyline de Buenos Aires extendiéndose hasta el horizonte. Algún día, sus edificios formarían parte de ese paisaje. Sus proyectos, sus decisiones, su visión. Daniel se movió en su vientre, como aplaudiendo los planes de su madre. Isabela sonrió y le habló en voz baja. Tu mamá no es perfecta, pequeño. Cometió errores, confió en la persona equivocada, se quedó callada cuando debería haber hablado, pero aprendió. Y cuando tú llegues a este mundo, vas a tener una madre que sabe su valor, que no acepta migajas disfrazadas de amor y que te va a enseñar que la dignidad no se negocia. El sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires. Isabela Rojas de Castillo, empresaria, madre, mujer libre, cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en años, el futuro le pertenecía completamente. Un año después, el llanto suave de Daniel llenaba la habitación infantil de la mansión de Nordelta. Isabela lo mecía suavemente, mientras observaba por la ventana el jardín donde Lucía jugaba con sus amigas del colegio. Era sábado por la tarde, y la casa se sentía llena de vida auténtica, no de la tensión fingida que había caracterizado sus últimos años de matrimonio. «Mamá, ¿papá viene hoy?», preguntó Lucía desde la puerta, con esa naturalidad que solo tienen los niños para abordar temas complicados. «Sí, cariño, va a venir a conocer mejor a tu hermanito». Isabela había mantenido su palabra. Las visitas supervisadas se habían convertido en encuentros más naturales conforme Mateo demostró que podía comportarse como un padre responsable, pero nunca a solas, nunca sin límites claros. El timbre sonó. Isabela bajó, con Daniel en brazos, y abrió la puerta. Mateo estaba ahí, pero no era el mismo hombre arrogante que había conocido. Sus trajes caros habían sido reemplazados por ropa sencilla pero digna. Sus ojos, antes llenos de suficiencia, ahora mostraban humildad genuina y, por primera vez en años, parecían sinceros. «¿Cómo está Daniel?», preguntó con voz suave, extendiendo los brazos con cuidado. Isabela le entregó a su hijo. Ver a Mateo sostener al bebé le produjo sentimientos contradictorios. Dolor por lo que podría haber sido, pero también una extraña paz por lo que era. «¿Cómo estás tú?», le preguntó Isabela mientras se dirigían al salón. «Diferente», respondió Mateo sin apartar la vista de su hijo. «El trabajo en la matanza no es glamoroso, pero es honesto. No tengo que preocuparme por ocultar gastos o inventar justificaciones. Es liberador, de alguna manera extraña». Se sentaron en el sofá, donde años atrás habían tomado tantas decisiones juntos, pero ahora eran dos extraños unidos solo por sus hijos y un pasado que ya no definía su presente. «¿Has sabido algo de Valeria?», preguntó Isabela, no por crueldad, sino por curiosidad genuina. Mateo suspiró profundamente. «La vi hace unas semanas en el centro. Estaba...» hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Estaba con un hombre mayor en un restaurante caro, la misma expresión que tenía conmigo al principio, la misma risa calculada». Isabela sintió una punzada de compasión inesperada. «¿Le hablaste?». «No, pero ella me vio y por un momento en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, vergüenza real, como si finalmente hubiera entendido lo que había perdido por buscar siempre el camino fácil». Daniel comenzó a moverse en los brazos de su padre, y Mateo lo meció con una delicadeza que Isabela no recordaba haber visto antes. «Isabela»,
dijo sin levantar la vista del bebé. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito decirte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Ella esperó en silencio. Tú fuiste la mejor parte de mi vida y yo fui demasiado estúpido para verlo. No te perdí por casualidad, te perdí porque elegí perderte, porque confundí la estabilidad con el aburrimiento, la lealtad con la rutina y el amor verdadero con algo que daba por sentado. Sus palabras flotaron en el aire como una confesión largamente postergada. Durante meses me convencí de que Valeria representaba libertad, pasión, juventud, pero lo único que representaba era mi cobardía para enfrentar que estaba envejeciendo, que las responsabilidades me pesaban, que prefería escapar antes que crecer. Isabela observó a este hombre que había sido su mundo durante 12 años. Por fin veía algo que había esperado ver durante meses. Responsabilidad real por sus actos. ¿Y qué aprendiste, Mateo? Aprendí que el amor no es una emoción que se siente, es una decisión que se toma cada día. Aprendí que la fidelidad no es no sentir atracción por otras personas, sino elegir actuar según tus compromisos a pesar de esas atracciones. Aprendí que cuando traicionas a alguien que te ama, no solo destruyes su vida, destruyes la tuya también. Se quedó callado un momento, meciendo al bebé. Pero sobre todo, aprendí que algunas oportunidades no se repiten, que algunas palabras no se pueden retirar, que algunos daños no se pueden reparar y que algunas personas, aunque te perdonen, nunca volverán a ser tuyas. Isabela sintió lágrimas en sus ojos, pero no de tristeza. Me alegra escucharte decir eso, Mateo. De verdad. ¿Por qué? Porque significa que nuestros hijos tendrán un padre que finalmente entiende el valor de las decisiones correctas. Porque significa que lo que vivimos no fue en vano si te ayudó a convertirte en una mejor persona. Mateo le devolvió a Daniel y se preparó para marcharse. Isabela, ¿crees que algún día podrás recordar lo bueno que tuvimos sin que te duela? Ella lo pensó por un momento. Ya lo hago, Mateo. Recuerdo los primeros años, cuando éramos felices de verdad. Recuerdo cuando nació Lucía, cuando construimos la empresa juntos, cuando éramos un equipo. Sonrió suavemente. Pero ahora entiendo que esos recuerdos no me pertenecen a medias, me pertenecen completamente. Fueron mis años también, mi felicidad también, mi trabajo también. Y nadie puede quitármelos, ni siquiera tú con tus decisiones posteriores. Cuando Mateo se fue, Isabela se quedó en el jardín viendo jugar a Lucía mientras Daniel dormía en sus brazos. Su teléfono vibró con un mensaje de Clara. El proyecto de Pilar, aprobado. ¡Felicidades, jefa! Isabela sonrió. En unas horas llegaría su hermana y sus sobrinos para la cena del domingo. La casa se llenaría de risas, de conversaciones sinceras, de planes para el futuro. Una vida real construida sobre bases sólidas. No era la vida que había planeado cuando se casó con Mateo hacía 13 años. Era mejor. Era suya, porque había aprendido la lección más importante de todas, que a veces perder lo que creías que querías es la única manera de encontrar lo que realmente necesitas, que la traición, por dolorosa que sea, puede convertirse en liberación si tienes el valor de no quedarte en el rol de víctima, y que el final de una historia no es siempre una tragedia. A veces es simplemente el comienzo de una historia mucho mejor. ¿Habrías tenido el valor de leer la letra pequeña cuando todo parecía perfecto? ¿Habrías sido capaz de planear tu futuro mientras vivías tu presente? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.